Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 3 de octubre. ¿Quién les habla? Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Estamos compartiendo acá un desayuno, un mate, un cafecito. Y sé que son muchos, vos también, Federico, bien, muy bien, los que están del otro lado y les agradezco por estar siempre ahí. Saben que el tema de hoy a mí me apasiona, es muy convocante, es muy útil en todos los campos. Me gustaría ir a la etimología de la palabra. Hoy vamos a hablar especialmente, titulamos al programa Embarazo Musical, porque vamos a referirnos a unos talleres que el licenciado Gabriel Federico va a dar en el mes de octubre. Pero el licenciado es musicoterapeuta, psicoanalista, escritor, inventor de un método que ahora nos va a decir lo importante que es. Y me gustaría descifrar o desglosar la palabra musicoterapia porque habla de el arte de las musas, esas divinidades de la Grecia y de la Roma que, bueno, inspiraban a los mortales para hacer cosas maravillosas, como por ejemplo la música. La música que sabemos que a nivel de salud es sanadora porque no solo produce un placer corporal, sino a nivel cerebral está comprobado neurocientíficamente que provoca neurotransmisores de bienestar como la dopamina y puede y está indicado y aplicado para ciertas situaciones en la vida, como la depresión, como ciertas condiciones, como el autismo. Y hoy vamos a hablar para cómo la podemos implementar como una música relajante, terapéutica para la mamá, esa mamá que está gestando y que tiene ese bebé adentro. Bueno, para mí es un enorme placer estar del otro lado de la pantalla con el licenciado Gabriel Federico. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por el programa. Muy feliz de poder acompañar en este día esta propuesta, ¿no? Esta propuesta sonora que tenemos. Sonora, claro, claro. Gabriel, que a pesar de estar a full, porque me cuenta, estuvo en un congreso, ahora se va a otro, que, bueno, no dudó cuando lo invité para estar acá en Conciencia de Mujer y me dijo, por supuesto. Así que, otra vez agradecida. Gabriel, ¿qué te parece si nos contás un poquito en qué consisten estos talleres que vos proponés en el mes de octubre y lo titulás Embarazo Musical? Bueno, mira, los talleres que voy a estar realizando son talleres que el- están enfocados a promover el vínculo y la comunicación entre las mamás y los bebés. Antes de nacer, por supuesto, ¿no? Estos son talleres para personas gestantes. Estos talleres lo que buscan es que puedan ayudar desde tres enfoques diferentes. El primero es en el bienestar de la futura mamá, el segundo tiene que ver con el bienestar del bebé y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo. Y cada uno de estos aspectos, si bien se trabajan de manera simultánea, los vamos llevando adelante por medio de diferentes actividades en relación a experiencias vivenciales. Vos decías al inicio, ¿no? Que hablamos mencionaste esto de la música y la música como un elemento, como una herramienta, diríamos, que actúa y que impacta sobre el organismo. Y te voy a sumar algunas cuestiones más que me parece que es Ujú. importante para que la gente eh, lo pueda, lo pueda entender y comprender. Cuando hablamos de musicoterapia estamos hablando de una intervención terapéutica, ¿sí? Que es bien diferente a poder aprender a utilizar la música como una herramienta de bienestar. Digo, como para separar Sí. esto, ¿no? Porque por ahí uno dice, uy, sí, por ahí es musicoterapeuta, entonces uno escucha la palabra terapia y ya piensa que hay algo mal que hay que corregir, ¿no? Con el término terapia. En realidad lo que hacemos desde la musicoterapia es estudiar profundamente cómo poder ayudar a la persona
en diferentes ámbitos y no requiere de un tratamiento terapéutico, sino que esta propuesta justamente está enfocada desde el área preventiva y en el sentido de poder facilitar la comunicación, dar a conocer herramientas para que la mamá pueda conectarse con su bebé, que lo pueda estimular, cómo debe estimularlo en la casa, porque uno se imagina, ¿no? Cuando se pone música, bueno, ¿cómo hago? La primera imagen que aparece es la de un parlantito puesto cerca de la panza, ¿no? Cerca de la barriga. Y hoy en día tenemos tanto acceso a la música, porque la llevamos en el celular a todos lados, que es muy común que la mamá ponga el celular apoyado sobre la panza Panza. y que no tenga un registro consciente de cuánta música le llega al bebé, ¿no? Porque dice, no, pero yo lo estoy estimulando. Sí, pero una cosa es estimular de manera vincular y otra cosa es de manera mecánica, ¿no? Es como, por ejemplo, si uno tiene encendida la radio con música, no está escuchando específicamente la música si está haciendo otra cosa. Ahora, si se sienta a conectarse con esa música, a conectar con las sensaciones que le produce, a pensar en la letra de las canciones, ahí hay un proceso donde se involucra de otra manera. Entonces, la música es una herramienta muy interesante porque fíjate que nos entra por los oídos y nos lleva a marcar el ritmo en el piso con nuestros pies. Quiere decir que nos atraviesa todo el organismo, ¿no? Entonces, saber elegir las músicas que son más adecuadas para relajarse, las músicas que son más adecuadas para estimular al bebé, en qué momentos hacerlo, es algo que tiene ya una importante experiencia en años de trayectoria, ¿no? De estar pensándola. Yo le puse justamente el nombre a estos talleres de El embarazo musical, que es el nombre de mi primer libro, es un libro que salió en el año 2000, o sea, imagínate que ya hace mucho tiempo que está 20 años, sí. circulando y que entre otras cosas es un libro que se puede conseguir de forma gratuita, ya Mirá, se discontinuó la venta en físico y es un libro que de muy fácil acceso, de hecho me lo pueden pedir y yo les paso el link donde se lo envían este, donde lo reciben por mail. Eh, pero es interesante el impacto que tiene esto, ¿no? Con respecto a poder saber, poder entender cómo el bebé responde a la música y que el bebé no responde solamente a la música como música en sí, sino que responde a aquello que le transmite la mamá en relación a la música. esa emoción que siente la mamá. Totalmente, Ujú, totalmente. Al bebito dentro del útero le llega la ujú. información a través de tres vías. Le llega a través de la vía auditiva, le llega a través de la vía sensitiva porque percibe la vibración del sonido, ahí sí hablamos de la parte mecánica, pero también hay algo que tiene que ver con las emociones de la mamá, que es lo que recibe a través del cordón, ¿no? Que le llega por la circulación de la sangre de la mamá. Entonces, si la mamá está atravesando una situación de estrés, va a recibir una determinada serie de hormonas. Si la mamá está relajada, está conectada con su bebé, está proyectando su futuro, ¿no? En relación al vínculo, las hormonas van a ser diferentes. Ahora, fíjate qué interesante esto. Si habilitas a una mamá, si le permitís eh, el conocimiento de que su bebé va a responder activamente a su voz y le explicás cómo cantar, cuando la mamá canta, se Ujú. amplifica más el sonido que sale hacia afuera, que envuelve el entorno para activar la audición del bebé, la vibración de la voz también es mayor. Y por otro lado, si el repertorio que se elige es una canción que se dedica al bebé, está pasando una estimulación múltiple, ¿no? Donde el bebito recibe un baño de sensaciones, De emociones, de claro. emociones totalmente asociadas a una determinada melodía, ¿no? Entonces esa melodía o esas músicas que se utilizan durante el embarazo desde esta perspectiva
le van a permitir al bebé tener una referencia muy fuerte de lo ya conocido, que no tiene explicación en palabras, porque el bebé todavía no Eso. tiene palabras, pero tiene sensaciones. Entonces, eh, todo esto se va a poder utilizar justamente para acompañar en el desarrollo del bebé, para ayudarlo a dormir, para calmarlo cuando está con cólicos, inclusive te diría más, para calmarse hasta la mamá misma, Ujú. ¿no? Poder volver a relajarse, el bebé va a recordar esa sensación que tenía dentro del útero y es la memoria intrauterina va a activar esta sensación. Entonces es muy interesante justamente aprender digamos, estas técnicas o estos tips que Sí. son sencillos, son muy sencillos en realidad, y que ayudan muchísimo a pasar el embarazo de una manera un poco, te diría, mejor de lo que se está llevando. ¿Sí? Gabriel, obviamente no puede, no es necesario una sola, puedes tener tu playlist de Ah, embarazo, dos, tres, totalmente. lo que Sí, sí, quieras, sí. Bueno, una de claro, las sugerencias que se hacen es sí. tener, y te digo más, Irene, no solo una, porque, por ejemplo, si vos querés hacer tener, no sé, estás un poco estresada y querés relajarte, bueno, hay determinadas melodías que te van a ayudar a la relajación. Entonces, si vos sabés que, por ejemplo, las canciones, que son un fenómeno musical que tiene letra, te llevan a una actividad más mental, más del pensamiento, y no tanto desde lo emocional físico, ¿no? De las sensaciones que produce la relajación. eh, Al poder discriminar esto y saberlo, vas a hacerte la playlist con las canciones que te gustan y bueno, esa la vas a usar para cantar, para compartir con tu bebé, para escuchar y recrear tus pensamientos, ¿no? Y trabajar lo que yo llamo la esfera del embarazo mental. A diferencia de la otra, que vas a aprender a utilizar lo que es te diría más, la relajación desde la parte física del embarazo, Ujú. ¿no? El conectarte con las sensaciones físicas, y no que se active el pensamiento, ¿no? Es como que poder discriminar eso, es muy interesante para poder entender y ir armándose las diferentes playlists. Estás invitando, desde el punto de vista, a tener un embarazo más consciente, ¿sí? Totalmente, Mente. totalmente. Para mí Claro. es algo fundamental tomar conciencia del embarazo. Justamente nosotros en esta época que nos toca vivir, estamos atravesados por una sobredosis de información, ¿no? Y las mamás están mucho más pendientes de lo que le dicen que tienen que hacer que de lo que hacen, que de la conexión, ¿no? Y esto impacta después cuando nacen los bebés, en la crianza, porque terminan como criando al bebé de otro, no al bebé Claro, propio, ¿no? de la Este, revista Para Ti, más o menos. lo que antes era la La revista revista para Para ti. Ti. Este, entonces, me parece que buscar la forma de estimular la comunicación desde antes del nacimiento es, eh, es fundamental para lo que es el desarrollo del futuro bebé, ¿no? Y de lo que es el vínculo y todo lo que implica. Todo lo que estás diciendo es más que interesante si nosotros lo aplicamos en el área de la reproducción, eh, para la situación de la ovodonación. ¿Sabes? Que en la Sí, ovodonación, el material genético es de un óvulo donado y siempre el temor y el fantasma de esa mamá que aporta a su útero y dice, pero no tiene la genética mía. Y nosotros hacemos hincapié que es el óvulo, pero fertilizado con el espermatozoide de su pareja, el embrión, que yo se lo transfiero al útero, y ese diálogo que comienza el embrión con el útero, y ahí, y darle todas estas emociones, ser más consciente, todo eso, que sería la epigenética, cómo va to- actuando sobre el ser. totalmente. Mira, esta situación que vos la vivís en lo cotidiano, porque es tu área de especialidad, eh, es como si una persona quisiera comunicarse con un otro y hablan distinto idioma. Entonces, necesitas un traductor
alguien que te enseñe a hablar ese idioma. Y una vez que lo hablas, empezás a tener muchísima comunicación. El tema en lo que es el área de infertilidad, específicamente en lo que es ovodonación, yo por la experiencia que tengo de acompañar algunos casos con estas características, es como si se hablara otro idioma, pero se tuviera mucho que decir. Entonces, una vez que se encuentra la forma de habilitar ese diálogo, que es donde entra en el terreno de la epigenética, se empieza a transformar todo esto. Y este cambio es efectivamente sumamente positivo. Eh, y te das cuenta en el proceso que se produce en la mamá. Por eso me gusta plantear esto de las esferas del embarazo, ¿no? De la esfera mental, la esfera emocional, la esfera física, la esfera espiritual, porque ahí hay un periodo de tiempo que te permite, de alguna manera, ir, te diría, como ensamblando, como si fueran 4 embarazos simultáneos en el mismo, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos. Y a veces lo que sucede es que llegamos al momento del final del embarazo, llega el nacimiento físico, el nacimiento biológico, pero todavía mentalmente nos falta un poquito de trabajo para poder parirlo a ese bebé, o emocionalmente todavía necesito apropiármelo. Entonces, este desfasaje que se presenta de manera natural lleva un tiempo. Cuando se entiende esto, te puedo asegurar que se van trabajando otros aspectos en relación al desarrollo del vínculo madre-hijo. Y cuando hay un desfasaje importante que produce, te diría, lo que me gusta llamarlo de arritmia vincular, que es un término que estamos trabajando junto con unas colegas investigando, eh, oficiamos como de metrónomo, ¿no? Como para poder ayudar a que encuentren ese ritmo en el vínculo. Y te puedo asegurar que poco a poco se va dejando de lado esta idea de que este es mi bebé, pero no es mi bebé, o es mi bebé a medias, ¿no? Como todas estas situaciones que pasan eh, de manera natural por la cabeza de las mamás y que también hay que transformar. Y en esta transformación es donde entra en juego todo el trabajo y el acompañamiento que uno puede ofrecerle a las mamás a nivel terapéutico, ¿no? Porque esto sí es para trabajarlo de manera eh, muy amorosa y muy, te diría como, no es como para trabajarlo en un grupo, digo, no a todas Claro, a las mamás les pasa lo mismo. algo muy personalizado, Es muy claro. personal lo que las vivencias ya de por sí las vivencias del embarazo son muy personales, pero bueno, cuando está esta característica, ya entra en juego otros aspectos que sí se pueden trabajar muy bien para acompañar a las mamás. A las mamás y a Gabriel, las vos me parejas. Sí, obvio, obvio, porque viste que habrá la función paterna, el acompañamiento, la integración. Ahora no decimos estás embarazada, están embarazados y hay como, sí, a mí me encanta cuando vienen las parejas y quieren saber y me encanta. La verdad que me gusta mucho más la participación. Em, Gabriel, vos me habías contado que eras protagonista de un método que, bueno, que hace que te llamen de todos lados Sí, y que, bueno, contanos un poquitito en qué consiste. bueno, yo lo que desarrollé es una metodología de atención desde la musicoterapia, donde ¿Mm? yo entreno musicoterapeutas de distintos lugares del mundo, y esta metodología fue reconocida por la Federación Mundial de Musicoterapia como el único método de abordaje en tratamiento de embarazo. Esta metodología, como te mencionaba antes, utiliza la música, trabaja en estos 3 niveles como fundamentación, diríamos, la fundamentación teórica, se basa en las esferas del embarazo, en los 3 niveles, en el ritmo vincular, y está dirigida para diferentes tipos de situaciones de embarazo. Por ejemplo, en embarazos de mayor o menor complejidad, embarazos de alto riesgo, embarazos que no tienen ningún riesgo ni para la mamá, ni para el vínculo, ni para el bebé.
embarazos con adolescentes, o sea, embarazos adolescentes, embarazos con discapacidad, eh, aquellas personas que tienen, que portan alguna discapacidad y transitan el embarazo, tienen sus particularidades, ¿no? Como es una persona sorda, una persona no vidente, o una persona en silla de ruedas. Después, por otro lado, lo que es el embarazo y salud mental, qué pasa con aquellas mamás eh, que tienen o que toman algún tipo de medicación por algún trastorno psíquico, ya sea depresión, ya sea ataques de pánico, digo, no necesariamente estar, eh, te diría como eh, con un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Ujú. Eh, y todo lo que tiene que ver también con esta área, sí, de especialidad tuya, ¿no? De técnica de reproducción humana asistida, donde hay diferentes contextos, diferentes situaciones, ¿no? Muchas mamás que encaran la maternidad solas, sin Ujú. tener una pareja, eh, o parejas que transitan durante mucho tiempo, ¿no? Que buscan durante mucho tiempo el embarazo y bueno, y una vez que lo consiguen, ese embarazo tiene muchísimo peso, ¿no? Como mucha historia. Mucho estrés, claro. Entonces, sobre todo esto es lo que trabajamos en esta propuesta de la musicoterapia focal obstétrica. Y hoy agradeciéndole me atrevería a decir, agradeciéndole a la pandemia la posibilidad de poder ayudar y atender y acompañar a mamás de distintos lugares del mundo. Porque antes uno trabajaba con las que vivían cerca de donde uno se Claro. encontraba. Eh, y esto me permitió ampliar la modalidad de trabajo y extenderla a los primeros, te diría, los primeros 3 meses, 4 meses de vida del bebé, que era lo que me faltaba en lo presencial. O sea, Ajá. poder ser testigo de cómo emerge el vínculo entre una mamá, un bebé, y poder acompañarla, apuntalar donde esté ahí, donde se sienta más flojita. En el momento de mayor crisis, porque es como te decía, ¿no? El bebé nace, la mamá inaugura su puerperio, entonces tiene que codificar, decodificar para entender a su bebito. El eh, llanto, tiene que codificar el Claro, llanto. viste, no te viene el Horrible. manual de instrucciones de Claro. por qué llora de determinada manera, qué necesita, qué quiere. Entonces, ese tipo de acompañamiento es el que se ofrece por medio de este método, con el cual muchos musicoterapeutas en distintos lugares del mundo están empezando a interesarse y a partir de este reconocimiento a formarse también. Muy, muy interesante. Nos quedan 2 minutos, Gabriel. Mensaje para nuestra audiencia. Bueno, lo que les puedo decir es que eh, aquellas personas que están gestando, que se comuniquen con sus bebés, que le pongan música, que los bebés responden activamente a todo aquello que les genere placer a sus progenitores, ¿sí? A su mamá, a su pareja, que no duden en ello. Y si ya tienen a su bebé y nos están escuchando, utilicen la música que usaban en el embarazo, porque el bebé la va a reconocer. Inclusive los bebés pueden hasta reconocer la música de las series que veían en el embarazo en el último trimestre. Entonces, tengan en cuenta esto, no le pongan auriculares a un bebé ni en la panza ni fuera de ella. eh, Protéjanlos con una asepsia sonora, pero disfruten de la música y pueden conectarse con sus bebés mucho antes de que el bebé esté fuera del útero. Gabriel, ¿está comprobado que cuando si vos le cantaste esa canción y al tenerlo así al mes y vos le cantás, él tiene sensaciones diferentes y hay Mira, una no solo, conexión? no solo está comprobado eso, sino Sí. que además ahora se está estudiando cómo los bebés cantan con sus mamás entre el mes y los 3 meses. Estamos Uh, haciendo un trabajo de investigación también en esa línea hermosísimo con unos resultados que son increíbles, increíbles. bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, como siempre, Gabriel, mil gracias por tu tiempo, este conocimiento que es fabuloso. Chicas, bueno, acá tengo un montón de mensajes que te están felicitando, mis embarazadas y embarazadas de otros colegas que están escuchando.
les paso el link, quédense tranquilas. Y bueno, a ustedes las espero el próximo programa con más conciencia de mujer. Chau. Chau, chau, gracias.